Hola y bienvenidos al Olimpo. En el episodio pasado hablamos de la idea de sucesión o el temor al reemplazo en la mitología griega y el pensamiento griego. Ahora vamos con la segunda parte. Entonces vamos a empezar a darle el trato a esta idea de sucesión y temor, pero ahora no a la mitología griega y a los personajes de los dioses, sino ahora vamos a ver a los personajes más humanos en la tragedia Edipo Rey. Entonces aquí vamos a ver cómo el pensamiento griego realmente no cambió mucho y de realmente estaba puesto en la cultura este miedo al reemplazo desde el mito de los dioses. Entonces, vamos a darle un trato no psicoanalista, más filosófico en tanto la idea de sucesión o el cambio, el reemplazo. No vamos a ver como Freud lo hizo, ni vamos a hablar del complejo de Edipo como tal, porque el complejo de Edipo hace relación entre el deseo que tiene Edipo por su madre y esta competencia que tiene con el padre por el amor de su madre. Pero eso no lo vamos a hablar ni tratar porque eso no va a esta idea de la sucesión o el miedo de reemplazo que estamos tratando en la primera parte y en el inicio de esta segunda parte. Entonces vamos a ver, vamos a tratarlo más desde el temor del reemplazo que tiene el padre y cómo todo esto afecta en lo que vendría siendo la creación de la tragedia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en la tragedia de Edipo Rey. Después vamos a hablar sobre el materialismo judío, no de una manera antisemita, no hablo de un materialismo de acumulación de riquezas o búsqueda o avaricia de los judíos, sino un materialismo espiritual, algo que va más allá. Esta idea me viene desde la lectura del libro de Miguel de Unamuno, La crisis del cristianismo, del cual hice un trabajo. Entonces, vamos a ver cómo esta idea de sucesión de los judíos llega a tener cierta discrepancia y choque con la idea del reemplazo en los griegos. Entonces, ese es un tema muy interesante y por eso vamos a tratar el materialismo espiritual. Ahora bien, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, qué es a lo que venimos y vamos a hablar sobre el miedo al reemplazo, Edipo Rey y la idea de sucesión, el materialismo judío y una mortalidad más alargada. Comencemos. Entonces, como hablábamos, la tragedia de Edipo sigue la misma fórmula principal al inicio de la historia de los dioses griegos y el reemplazo y el cambio. Entonces, el rey, al tener a su pequeño hijo Edipo, el oráculo le advierte: tu hijo te matará, tomará tu lugar y se casará con tu esposa. Entonces el padre, por miedo de que eso ocurra, manda a traer un sirviente y le pide que se deshaga de su hijo Edipo. Bueno, no tenía el nombre todavía, le pide que se deshaga de su hijo. Entonces lo toma el sirviente y busca la manera de hacérselo y lo tira. Lo encuentra un anciano, una persona ya mayor, y se lo lleva y lo cría como su hijo. El rey estaba teniendo un mal manejo de las tierras y las personas se volvían más pobres o plebeyas y era más afectada, por ejemplo, la familia actual de Edipo, que ahora sí ese era su nombre. Entonces, el padre de Edipo, por este temor, él lo rechaza y lo tira. Entonces, por obra del destino, un día Edipo va manejando el ganado y se topa con la carroza del rey, el cual era su padre. En una discusión, Edipo le tira una lanza y mata al rey, si no me equivoco. Entonces la esfinge comienza a buscar al ser más apropiado de toda esa parte para que sea el nuevo rey. Entonces les pone una pequeña prueba, un acertijo. Entonces Edipo llega frente a ella y le dice le pregunta cuál es el desafío, cuál es el acertijo. Entonces la esfinge responde: ¿cuál es el animal que al amanecer camina en cuatro patas? Al atardecer, al mediodía, perdón, camina en dos patas. Al atardecer, camina en tres.
y en la noche se arrastra? Pregunta la esfinge. Edipo responde correctamente. Ustedes respondan también cuando escuchen el acertijo. Entonces Edipo se convierte en el nuevo rey. Entonces se casa con su madre por ese mecanismo de que el nuevo rey se puede quedar con todo lo que era del rey pasado. Entonces, de alguna manera, eso implica que se tiene que casar con la misma mujer. Entonces, Edipo se casa con su madre. El oráculo le advierte en una de sus pláticas que la arrogancia que ahora tiene Edipo va a ser su perdición. Entonces, la peste llega al reino, muchas plagas, y comienzan a caer en cierta desgracia y mal augurio, agüero, como le quieran decir. Pero Edipo no sabe por qué, hasta que el oráculo le dice que él se casó con su madre y tuvo hijos con ella. Entonces la madre se cuelga al enterarse y Edipo se arranca los ojos. Entonces, no vamos a hablar sobre esa dinámica de la relación madre-hijo y los errores que cometió Edipo, sino vamos a hablar del error de el padre de Edipo, que por el miedo de la advertencia del oráculo, el miedo de ser reemplazado por su hijo Edipo, lo rechaza y lo tira, causando esa devastadora fortuna y horrible futuro. Él mismo condena a toda esa región y se condena a ser asesinado por las manos de su hijo y llevar a cabo ese horrendo destino del que habla el oráculo. No estamos hablando de una predestinación como tal, sino que la sucesión de los eventos, vaya, creó ese destino al final. Entonces fue el mismo miedo del reemplazo, el mismo miedo de la sucesión natural de las cosas, la que el rey, tal vez embriagado de poder que no quería soltarlo, fue el que lo llevó a recluir a su hijo. Y seguimos con el mismo tema en los griegos y el pensamiento griego sigue siendo el mismo, el temor al reemplazo de parte del hijo al padre. Lo mismo se ve como ya lo mencionamos, con Cronos, con Zeus y con Urano. Siguen este mecanismo de autodefensa por miedo a ser reemplazado por alguien que tal vez no esté listo para reemplazarlos o simplemente porque no quieren renunciar y no quieren llegar a creer que su tiempo y su época ya ha pasado. Entonces, ese es el tema a tratar aquí, esa idea de sucesión y ese temor del reemplazo en los griegos. Ahora, como contraparte, tenemos el materialismo espiritual judío, que me parece más interesante porque, verán, los judíos y su materialismo se da porque los judíos no creen realmente en un infierno, no creen en el infierno y no creen en un cielo como tal. Entonces ellos creen que en esta vida es donde todo lo bueno y lo malo ocurre. Entonces los judíos ven a sus hijos no como un sustituto, sino como una extensión de su vida, pues ellos viven en sus hijos. Eso es lo importante del materialismo judío. Ellos tienen esta idea de que su vida va a seguir prolongándose a partir de su nuevo hijo, a partir de su hijo. Antes, la bendición judía, las tres bendiciones más importantes del judaísmo, antes en el pueblo hebreo, muy antes, se le daba únicamente al primogénito esta bendición, que era una vida longeva, larga, muchas propiedades o tierras y gran descendencia, porque en la descendencia, como digo, él seguía existiendo y seguía siendo. Sin embargo, esto ya ha cambiado y las bendiciones se dan todos los viernes antes de las misas, me parece, se le da a todos los hijos, pero es una bendición diferente entre hijos e hijas. Creo que a la hija se la da la matriarca ahora. Estuve investigando un poco de eso para hablar del tema. Entonces, esto empieza cuando cambia, es con Jacobo, me parece, sí, e Isaac, que cuando está en su lecho de muerte lo manda a llamar para dar la bendición, pero la madre le da una idea al otro hijo de que se prepare para recibir él la bendición al lugar del primogénito. Entonces, como esto ocurre, el padre se siente un poco mal y decide también darle la bendición al primogénito. Esto es lo que hace que todo eso cambie.
que todo la idea de la sucesión y no sea un reemplazo y que las bendiciones no sean únicamente al primogénito, sino que es